A algunas personas les llega un momento en la vida en las que se preguntan si realmente lo que están haciendo hasta ahora tiene sentido seguir haciéndolo. Y para realizar un cambio profesional o personal grande en la vida, es necesario primero ser consciente de las barreras que tenemos, que muchas de ellas pueden ser mentales. Aparte, para alinearnos con este nuevo cambio, es necesario tener en cuenta 5 aspectos fundamentales. Uno de ellos, el primero, son los valores con los que uno vive y que quiere mantener en esta nueva etapa de vida. La pasión, que es esa energía que nos mueve y nos levanta del asiento y nos hace luchar por nuevos proyectos. Es necesario conocerse a uno mismo también y la personalidad que tiene cada uno para poder tomar buenas decisiones en esta nueva etapa. Es necesario conocer el tipo de vida que uno quiere llevar y, más importante aún, conocer el propósito y el sentido que uno le va a dar a esta nueva etapa. Empezamos el programa con plena conciencia. Saludos, querida audiencia, bienvenidos y bienvenidas un lunes más para abrir nuestra mente y disfrutar de lo que nos depare este programa. Un programa hoy que hemos preparado con un formato un poco distinto, mucho más abierto al diálogo, a partir de esta introducción que nos ha hecho hoy Blanca en el programa. Estos 5 pasos o simplemente los pasos que cada uno de nosotros hemos seguido para dar alguno de los cambios que hemos dado en nuestra vida. Bienvenidos a este programa que, como sabéis, se enfoca a entrenar nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean. Y hoy, enfocado muy especialmente a hablar del cambio de rumbo. Y como cada lunes, permitidme presentar al equipo que hace posible este programa. Blanca Alagón, que hoy, como decía, ha hecho su entreno con la introducción en el programa. Muchas gracias, Blanca, bienvenida. A Montse Falqués, en la producción. Sirius Abadía, los mandos y el control técnico, y un recuerdo, como no, para Rudolf Hembrecht y por Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto para transmitir valores a través de la comunicación. Y quien nos habla, Carla Ruiz Feltrer, acompañándoos un lunes más con plena conciencia, online, desde Radio Construyendo Relaciones. Ya sabéis que podéis seguirnos en directo a través de nuestra aplicación Radio Construyendo Relaciones o en la web de la radio, construyendorelaciones.com, o bien a través de canal YouTube de la emisora o también de la página web de Con Plena Conciencia, complenaconciencia.com. Y por supuesto, también podéis intervenir a través del teléfono 93-100-4649, con el 34 de indicativo si llamáis desde fuera de España, y a través del 666-879776 para mandarnos mensajes a través de WhatsApp. Tenemos un programa, como decía, un tanto especial, con un esquema distinto, aunque, como siempre, abiertos a lo que vaya sucediendo y apareciendo cada momento. Hoy tenemos, además, a 2 invitadas para acompañarnos en este diálogo, muy especiales también para nosotros, Amaia Helguera y Eva Escolá. Bienvenidas, Amaia. Gracias, Carlas. Gracias a todo el equipo. Gracias, Carlas. Esta era Eva, la que contestaba a continuación. Con ellas hablaremos sobre las claves y quizá los elementos comunes, a partir también de estos 5 pasos que nos comentaba Blanca, que les llevaron y que nos llevaron, porque al final en esto estamos incluidos también los que hacemos este programa, a tomar una o más veces
cambios de rumbo en nuestra vida. He evitado de una manera consciente adjetivar o centrar el cambio de rumbo en un ámbito concreto, sea el personal o el profesional, porque entiendo, y creo que será algo compartido, que la mirada que queremos dar hoy en el programa es una mirada integradora y global. Y como entendemos que no hay departamentos estancos entre lo que es el ámbito personal y el ámbito profesional, queremos dejar abierto el diálogo a cualquier mirada. Como siempre, antes de empezar, trazo un perfil muy sintético de nuestras dos invitadas, porque creo que tendremos tiempo precisamente para compartir su experiencia y de que nos hablen un poco de su periplo vital y profesional. Eva Escolà es diplomada en Ciencias Empresariales y máster en Dirección de Marketing por la Escuela de Administración de Empresa. También es instructora de Mindfulness y MBSR acreditada por el Instituto Es Mindfulness. También se ha especializado y es instructora de Mindfulness para niños y adolescentes, siguiendo tanto los métodos de Lynn Snell como a Still Quiet Place. Fundadora de Zona Mindfulness, donde creo que ahora tiene centrada su actividad profesional. Ha sido y es cofundadora de Stop and Reset, Espacio de Bienestar y Salud en la zona del Maresma, que es una de las comarcas de la provincia de Barcelona. También nos acompaña, como os he dicho, Amaia Helguera. Y bueno, puede sorprender quizá, pero al menos a mí me sorprendió cuando la conocí. Pero ella, su formación base es como licenciada y máster en Derecho. Ha trabajado más de 15 años en varios países. También Eva Escolà tiene experiencia en entornos internacionales. Amaia se ha movido mucho en la zona de Unión Europea y también ha estado trabajando en multinacionales en el sector de comunicación. Hace una década que se dedica ya al desarrollo personal, habiéndose formado como coach, profesora de yoga, y muy buena, he de añadir, e instructora también de Mindfulness, que es una actividad que compartimos. Actualmente Amaia colabora directamente en el Instituto de Mindfulness como instructora y también como coordinadora del programa de desarrollo de instructores. Y para empezar, porque aunque nos gustaría que fuera más diálogo que entrevista, pero creo que puede servirnos lanzar una pregunta. Una pregunta que creo que vale para las dos, o sea que podéis empezar tanto Amaia como Eva y continuar la siguiente, ¿no? Y las dos habéis tenido experiencia profesional en entornos empresariales competitivos, por un lado, multinacionales por otro. ¿Qué es lo que hay detrás del cambio de un entorno de este tipo a un entorno de práctica y formación en mindfulness? Tararí. No se lo esperaban, ¿eh? Empieza la que quiera. En mi caso, soy Maya. No es algo, o sea, no veo esa barrera tan como la explicas, porque de hecho también he trabajado como emprendedora de alguna forma, ¿no? Y que es un entorno más personal, diría, ¿no? Como más de conexión con personas, ¿no? Porque cuando dices multinacional parece un entorno, como dices, muy competitivo, muy y yo no sé, no he sentido esa barrera tan fuerte, no sé tú. Yo lo que me viene a decir es que cuando me preguntaron la primera vez que, estando en un entorno multinacional, me preguntaron sobre mi experiencia, has estado en India y ahora vuelves aquí, ¿no ves la diferencia? Yo recuerdo que lo que respondí fue, pues la verdad es que allí pagué
para formarme y aquí me están pagando para formarme. Para mí el entorno multinacional me servía para aprender. Sí, pero se pensaba que no he dicho competitivo en un sentido, valga ahora la expresión, peyorativo, simplemente porque evidentemente cada entorno empresarial lo puedes vivir también un poco en función de tu intención, ¿no? Y aquí lo enlazaría quizá con lo que decía Blanca, ¿no? Ella hablaba de pasión, a mí quizá ahora me resuena más intención, ¿no? Y esto por tanto es válido a cualquier entorno. Pero yo diría que mi experiencia cuando me moví en entornos multinacionales, eran competitivos. Y en este sentido, los valores, y este sería otro de los elementos, ¿no?, a los que hacía referencia Blanca, los valores que en algún momento se esgrimían de una manera implícita o explícita no siempre estaban alineados con los míos. Y siempre he tenido la impresión de que ahí radicó una o alguna de las razones por las que busqué también conscientemente o inconscientemente un cambio, ¿no? Pero no es porque tenga que estar bien o mal, simplemente es sí en vuestro caso esto de alguna manera influyó. Igual, sí, os pongo en contexto. Igual para mí la clave en mi caso fue que en la edad, no sé, en la adolescencia, cuando tomas una decisión de qué quiero hacer con mi vida, que era una pregunta que igual tenía desde pequeña, ¿y yo de mayor qué voy a hacer? ¿Y yo de mayor qué voy a hacer? Y no tenía una respuesta concreta. Hay gente que le sale, ¿no?, esa vocación desde pequeño, yo no la tenía. Y entonces eso es algo que me preocupaba inmensamente de pequeña. Y cuando llegó el momento de decidir, la decisión tuvo mucho que ver con el entorno de mi familia en ese momento. Tenía que elegir entre las carreras que había en San Sebastián, con algo que me fuera a asegurarme la vida, ¿no? Es decir, un trabajo, y había algunas carreras que en San Sebastián en aquella época decían, no, esto no tiene salida. Entonces, al final fui a un psicólogo que me ayudara a decidir y me dijo, tú puedes hacer lo que quieras. Y claro, no me ayudó. En fin, lo que quiero decir es que una clave en el momento para mí de decidir qué hacía con mi vida era que no sabía qué es lo que yo realmente quería, no sabía qué era lo que me movía, ni cuáles eran mis reales valores en ese momento. Y me moví un poco, pues eso, por inercia. Por lo que la vida, tienes 18, eliges, pues derecho, porque soy inteligente, eso dijo la psicóloga. Es inteligente. Y después derecho europeo, que hice el máster en derecho europeo, porque mis amigos decían que eso era lo más, y ahí sí que yo me motivaba el romper con barreras, que esto sí que, ahí ya me empecé a descubrir parte de mezclar gente, mezclar culturas, romper barreras, y para ahí que me fui, ¿vale? Pero yo creo que ahí estaba un poco para mí la clave principal es de la edad que tenemos en aquella, ¿no? Ahora igual las cosas han cambiado, pero antes no te planteabas mucho eso de ¿y qué quieres ser de mayor? ¿Cómo te quieres realizar como persona? Que son las preguntas que ahora, yo me sigo haciendo en cada cambio. Esta era una cuestión que quería poner sobre la mesa, que al final es una pregunta que seguramente nos continuamos haciendo en algunos casos, ¿no, Eva? Sí, yo lo que quería decir es que yo esa pregunta no me la hice hasta hace muy poco. Yo lo que me ocurrió es que pues el mundo me llevó o la vida me llevó al mundo de las multinacionales y mi barómetro era, ¿estoy contenta viniendo cada día a trabajar o no? Y la mayoría de las veces estaba contenta y cuando no estaba contenta cambiaba. Y ese era mi barómetro, ¿no? Y ese era mi barómetro. Si no estaba contenta, cambiaba. Cuando entré en contacto o cuando empecé mi primera experiencia con la meditación, dije, aquí estoy entrando en un espacio diferente.
Y mi primera idea fue, ¿cómo puedo llevar este espacio, esta tranquilidad al mundo de la empresa? Porque todavía estaba en el mundo de la empresa. Porque dije, jolín, esto es fantástico, ¿no? Yo ahora estaba de vacaciones, un mes en India, en un centro de meditación, y yo quería llevarme esa calma que yo encontraba. Y ese fue mi primer objetivo. ¿Cómo puedo llevar yo esto donde estoy trabajando? Ahí es donde nace, por cierto, el proyecto Working in the Zone. Exacto. Trabajando en... Exacto. Allí es donde nace este proyecto porque estando allí yo preguntaba, ¿no? Y dije, ¿quién me puede enseñar a hacer esto? Entonces había un chico americano, Peter, que justamente su proyecto era llevar... Entonces no se hablaba de mindfulness, ¿eh? Ellos decían meditación en el lugar de trabajo, meditation in the marketplace. Y yo le dije, mira, yo trabajo en Nike y yo quiero llevar esto a mi equipo. Y en ese momento fue una intención y fue un sueño. Yo le dije, no sé si lo vamos a conseguir, pero el objetivo que tengo es en la primera reunión de equipo, yo entonces trabajaba con 25 personas, en lugar de llevar a un ponente que hable de otra cosa, vamos a trabajar conflictos y estrés. Y pasó. Y eso yo creo que ahí hubo un cambio en mí, ¿no? Porque yo entonces estaba en un departamento de retail y después de esos 3 días, donde obviamente no hablábamos no mencionamos la palabra meditación ni mindfulness, pero hicimos ejercicios. En la siguiente reunión de marketing y ventas, el director de marketing vino y me dijo, ¿qué has hecho con el equipo? Yo le expliqué un poco lo que habíamos hecho y él dijo, yo quiero hacer lo mismo. Y ahí empezó ese proyecto de Working in the Zone, que yo entonces le dije a Peter, pues si esto ha sido posible aquí, es posible en todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí empecé este proyecto que luego se interrumpió porque yo decidí irme de viaje. Pero después de Nike vino Terra y otras empresas. Amaya quería... Sí, no, es que me ha hecho gracia porque hay muchas partes en común, ¿no? O sea, yo cuando en mi primer trabajo, que fue en Bruselas, ya después de hacer todo el máster y de irme para allá y todo eso, cuando conseguí mi primer trabajo, que entonces el objetivo era trabajar para, ¿no?, ganar la vida y tal, cuando fui madre, que, ¿no?, tuve a mi hija, tuve muy claro que no iba a continuar en ese trabajo, porque me hice esa pregunta, ¿no? Me gusta lo que estoy haciendo, me llena. Y fue no. Entonces voy a dejar a mi hija en la guardería todo el día mientras yo estoy haciendo un trabajo que no me gusta. Y dije, pues no. Entonces me fui a trabajar a Abogados Sin Fronteras en aquel momento para poder compaginar lo que hoy en día se dice vida laboral y personal, ¿no? Para poder trabajar, o sea, sentirme útil, que la parte esta de sentirme realizada como persona y a la vez pues estar en relación con mi hija, que era para mí lo más importante, ¿no?, en aquel momento. Entonces sí que hay esta conexión con los valores, claro, es decir, esto me llena, es donde quiero dedicar mi vida, mis horas, porque al final el tiempo es la vida, ¿no? Sí, fijaos que de lo que habéis comentado hay 2 cosas que me han llamado la atención y que también me resuenan, ¿no?, profundamente. Una es que evidentemente hace unos años, cuando quizá empezamos a estudiar, unos antes que otros, la idea esta de ser un hombre o una mujer de provecho era algo que estaba, bueno, en el consciente, no en el inconsciente, en el consciente colectivo. Pero también, curiosamente, nos movíamos en un entorno mucho más, digamos, o con menos incertidumbre que el actual. O sea que incluso desde un cierto punto de vista, tenía un cierto sentido el decir que había carreras o estudios que parecía que te podían ofrecer mejores posibilidades de trabajo, y otros que parecían como más un desideratum personal, ¿no? Pero hoy en día esto de alguna manera para las generaciones más jóvenes ha desaparecido, porque nos movemos en un entorno de total incertidumbre. Como anécdota, no sé, con una persona amigo y también colaboramos en otras cosas, me decía en el ámbito de la arquitectura
que fruto de la crisis, ¿no?, que ha habido en estos últimos años, pues parece que cuesta ahora encontrar arquitectos técnicos. Porque claro, en un cierto momento, a partir del 2008, hubo ciertas carreras que dejaron de ser como interesantes, ¿no? Porque, el mercado de trabajo no ofrecía. Ahora vuelve a reactivarse y hay dificultad. Por tanto, a veces parece que este es un criterio que tiene poco que ver con la otra cosa que me parecía interesante y que voy a relacionar con una entrada que ha hecho recientemente Monse, precisamente en el blog de Con Plena Conciencia, y que me gustó mucho. Además se lo dije a ella, porque habla de su experiencia profesional como terapeuta Gestalt, y una constante es que se encuentra con las personas que no están contentas, no están satisfechas con lo que están haciendo, saben lo que no quieren hacer, pero no saben lo que quieren hacer. Exacto. Y no sé hasta qué punto el poder ver o conectar con lo que sí quieres hacer ha sido importante también en algún momento de vuestra vida. Sí, en mi caso sí. No sé, cuando después de estar en Bruselas vinimos a Barcelona, para mí fue un momento clave decir, otra vez, ¿qué hago con mi vida? Y una de las preguntas era, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué es lo que seguro que no quiero? Y la de no quiero era más fácil de rellenar. No quiero esto, no quiero lo otro. Y cuando ponía, ¿qué quiero? ¿Qué me gusta? Era, es que no sé. Me costaba mucho más. No sé si es... Sí, es evidente. Y por eso escribí, no sabía que, no me salía en aquel momento nada en el blog, pero me resonaba lo que en los últimos días me iba encontrando con mis clientes, pacientes. Y me di cuenta que es una gran dificultad que tenemos todos de no saber qué queremos, porque solo nos fijamos en lo que no queremos y no le damos luz a lo que sí que realmente queremos. Y cuando haces la pregunta a las personas, ¿qué quieres hacer con tu vida? Pues tengo muy claro que no quiero. Pero cuando les vas diciendo, vale, ¿y qué quieres? Pues claro, pero es que no quiero volver a estar otra vez. ¿Qué podemos hacer para dar luz? Claro, ¿no? Y entonces para poder hacer, para realmente dar luz, es apartar el no y decir sí quiero. Como si nos fuéramos a casar, ¿no? Pero el ejercicio que les mando a hacer es, vas a estar durante la semana diciendo, sí quiero, pues sí quiero pollo, sí quiero ir de viaje, sí quiero ver a tal persona. ¿Me permites? Ahora la cosa no, porque a mí esto, he entrado con Monse hace unos años, me hubiera ido muy bien, porque yo era de él, sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero. Y fue, bueno, pues me tuve que caer unas cuantas veces para sentarme delante de una sesión de coaching que me puso ahí precisamente, ¿no? Y en esto yo creo que la mindfulness o la meditación me ha ayudado mucho, ¿no? El paro, conecto con lo que quiero. Y entonces de ahí salió. Claro. Sí. Y añadiría, ¿qué es lo que quieres ahora? Porque a mí algo que me relajó mucho fue el darme permiso para cambiar. Permiso para, vale, en esta etapa de mi vida, esto es lo que quiero, esto es con lo que vibro. Que es lo que me ocurrió, ¿no? Al venir aquí, ¿con qué vibro? Pues esto. Y esto lo voy a hacer. Y en el momento en que dejé de vibrar, con ello, permitirme el cambiar. El decir, pues mira, ahora no, y volver a hacerme la pregunta. Vale, pues si esto no, entonces, ¿qué es lo que...? Y la palabra servicio, en mi caso, me resultó clave también. En el sentido, realmente lo que me gusta es servir a los demás, estar al servicio de los demás, en lo que sea que haga, ¿no? Sí. Llevamos ya unos minutos, y cuando hablábamos de este programa, tanto antes de empezar como anteriormente, durante la semana, o incluso esta mañana,
siempre surge una emoción que hasta ahora no ha salido de forma explícita, ¿no? Porque detrás de sé lo que no quiero, pero me cuesta encontrar lo que sí quiero y me voy manteniendo en lo que ya estoy, pues está claro que si hay alguna emoción es el miedo. El miedo en distinta intensidad y en distintas formas, ¿no? Y aquí quizás estaría bien, ¿no?, compartir cómo hemos vivido este miedo y al fin y al cabo, ya que también somos instructores de mindfulness o trabajamos con terapia Gestalt, cómo hemos regulado, ¿no?, cómo hemos gestionado este miedo. Sí, de hecho, el gran protagonista en todo este proceso, en mi caso, pues era el miedo. Cada vez que yo intentaba hacer un cambio, primero el miedo a lo desconocido, al algo nuevo. Y esto ya incluso antes de hacer el cambio, cuando yo trabajaba en el mundo de la empresa, cuando tenía que hacer algo nuevo, una promoción, me entraba el miedo, ¿no? El miedo a no ser capaz, el miedo. Y luego, el miedo, al final, para mí, llegó a ser el miedo a la supervivencia. Cuando fui empezando a rascar un poco, ¿no? Pero a ver, ¿miedo de qué? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Si me permitís, voy a hacer una anécdota que yo tengo, ¿no? Que ahora ya la tengo superada, pero que cuando yo paré y me fui, que estuve 7 años de viaje, el miedo que me venía me cogió como una paranoia que me iba a convertir en no sé si los oyentes conocéis a las grecas, pero había una pareja de cantantes y de las 2 grecas, ahora nos reímos, pero yo tenía miedo, de las 2 grecas, una pues tuvo cayó y estaba en las calles que no tenía ni para comer, ¿no? Entonces, bueno, por lo que sé, a mí me venía cada vez que yo decía, bueno, pues cambio de vida, me venía, es que al final acabaré con 60 años como la greca. Y claro, todo el mundo me decía, pero ¿cómo? Pero ¿no te das cuenta que esto es ridículo? Pero claro, el miedo es el miedo, entonces sí. Estaba ahí. Sí. Bueno, a mí me parece me pasó muy parecido. Cuando ya hice el tercer cambio y dejé el mundo de la publicidad para formarme como profesora de yoga, que fue lo primero que hice. Primero profesora de yoga, después me hice coach y después instructora de mindfulness. Y todo eso fue una inversión muy grande de dinero, económica, ¿no? Supuso un cambio a nivel de la familia. Mis hijos, pues, ¿no? Económicamente, pues, mucha restricción. Y una imagen que me venía y que me daba mucho miedo era acabar en la calle. Y sabiendo que, a ver, mi familia ha sido un gran apoyo en todo momento, incluso en los cambios decíamos, mi madre me decía, tú encuentra lo que te gusta, ¿no? Encuentra lo que te gusta. O sea, que al final ella mismo entendía, ¿no? Que si no quería ser abogado, pues tenía que encontrar lo que me gustara. Pero dentro había un miedo muy grande a que iba a acabar en la calle. Incluso en una sesión de coaching, la coach me dijo, vale, pues vamos ahora a sentir cómo es estar en la calle. Y me llevó a eso, a sentir qué era eso de perderlo todo, ¿no? El miedo a perderlo todo. Y también el miedo a no ser aceptado, a que los demás pues me vieran como una loca. Es decir, ahora esto, ahora lo otro, y vuelve a cambiar. Esta parte también estaba ahí, ¿no? Sí, hay una parte que es el reconocimiento del miedo, y a mí me gustaría avanzar en cómo hemos afrontado, digamos, este miedo. Pero creo que Blanca quería compartir también alguna cosa, ¿verdad, Blanca? Sí, la verdad es que creo que es la primera vez que a personas que dicen, que hablan tan abiertamente de este miedo, resuena un montón. Y sí, yo quería decir igual que como está diciendo Amaya, al miedo sí que es necesario darle un espacio, porque ese miedo tiene una intención también positiva, ¿no? Que es que
tenido una estabilidad económica, quizás en estos casos hasta ahora, y bueno, y te avisa de que eso se va a perder y que bueno, te tienes que poner las pilas, ¿no? Para superar esa situación. Pero es así como lo veo, el transformarlo, creo que esa es una clave, el transformarlo para que y avisarte para que tú pongas los medios para poder superar esa dificultad que estás teniendo. Y luego hay otra cosa también que hay que tener en cuenta, que la diferencia realmente entre las personas es que tienen miedo, es las que realmente hacen caso al miedo y se bloquean y no siguen hacia adelante, o las personas que a pesar del miedo siguen adelante. El miedo es un gran aliado que puedes tener tú como de copiloto. No lo pones de piloto de tu coche, pero lo puedes tener de copiloto también. Sí, esto que dices, Blanca, me hace pensar en una frase que utilizo a menudo en los cursos, en principio atribuida a Mandela, ¿no? Al menos en las citas, que es que él dice que la valentía no es la ausencia de miedo, ¿no? Esto sería temeridad, ¿no? Y en este sentido el miedo puede ser un buen consejero si sabemos acogerlo y regularlo. Él decía que valentía justamente es, teniendo miedo, hacer lo que consideras que es correcto, lo que consideras que debe ser tu vida, alinearte con este propósito, ¿no? Y de ahí que yo, de una forma atrevida, también entiendo, lanzaba esta pregunta, ¿no? ¿Qué hicimos? Porque el miedo lo hemos sentido todos, en algunos casos, como decía Eva, con ansiedad, en otros yo he de reconocer que en algún momento casi con unas gotas o más de un cierto pánico, ¿no? Por el tema que comentaba Amaya, ¿no? De, bueno, con 4 hijos, en un momento determinado, todavía no había acabado ninguna universidad, venían la hipoteca, lo típico, ¿no? Y tenía muy claro que quería cambiar, pero era algo que más bien durante un tiempo me bloqueaba, que no me impulsaba, ¿no? ¿Cómo vencimos? ¿Cómo hemos sido valientes? Yo en mi caso, que además, bueno, afortunadamente pues no tenía hijos detrás, el miedo era el mismo y la ansiedad era la misma. Yo en mi caso lo vencí tirándome a la piscina. Y siempre explico que yo me tiraba a la piscina sin red, sin saber si había agua, pero luego, como por obra de... es igual, me venía la red, ¿no? Pero lo fuerte de esto es que cuando lo tenía que hacer por segunda vez, no me acordaba que habiendo saltado a la piscina luego había el agua, ¿no? Y volvía a venir el miedo. Y yo creo que, bueno, al menos en mi caso, al final por cansancio, ¿no? Pues recordando que cuando me había tirado a la piscina, es decir, cuando a mí la gente me pregunta, qué valiente, que digo, no, valiente nada. El tema está en que llegó un momento que si me escuchaba desde el corazón, ya no podía continuar en ese camino, ¿no? Y tenía que dar un cambio de rumbo. Y si no lo daba, pues entonces pues me caía otra vez, ¿no? Entonces para mí fue tirarme a la piscina y sobre todo la palabra que yo diría es confiar. Escucharme y luego te tiras y dices, bueno, y confiar. Para mí la palabra clave es confiar. Sí, es esto. Bueno, para mí, yo no siento que haya vencido el miedo. O sea, el miedo, quizás lo que he visto es, a lo largo de los años, ha sido un catalizador, o sea, una manera de ver dónde están los obstáculos que tengo delante y como de empezar a escuchar todo eso que también está ahí. Por ejemplo, en mi caso, con mis hijos, a ver, hubo un momento en que con todo lo que estaba, ¿no? El yoga, la meditación, todo esto, pues yo me hubiera ido igual a vivir a la India, por poner un caso. Es decir, pues rompo todo y me voy. Pues para mí el que mis hijos estuvieran, ¿no? Era como un referente de decir, bueno, ¿y ellos? Entonces ese miedo, en ese caso, escucharlo y acoger ese miedo y ver que, bueno, mis hijos son importantes y yo no voy a decidir aquí, ¿no? El futuro de ellos por dejarme llevar por algo interno que me está llamando. Entonces, en algunos casos para mí el miedo ha sido eso, como un avisador de decir, hey, vamos a poner en orden también los valores,
todo lo que está ahí, que te está dando miedo, y continuar. Eso sí, seguir pedaleando. A mí había una cosa de decir, bueno, tú sigue pedaleando. Y a lo mejor se va cambiando el rumbo, ¿no? Por ejemplo, primero que sé llevar el yoga a las empresas, y como soy de Kundalini Yoga, pues era un poco friki llevarlo a las empresas en aquel momento. Ahora ya todo es como más abierto, pero antes yoga era como hippie, había una serie de creencias. Entonces, bueno, no dejes de pedalear y si no es así, ¿de qué forma lo puedes llevar? Algo así. O sea, el miedo ha sido, en ese caso, como decía Blanca, un aliado de poder tenerlo presente, porque de algo me está avisando, de algo importante, ¿no? Como son pues mis hijos, o como son el cómo llevarlo de una manera que la gente lo pueda escuchar, que no sea como, ¿no? Algo así. Claro, pero ahora cuando estabas diciendo esto de los hijos, por ejemplo, claro, yo lo veo no tanto como algo relacionado con el miedo, o en todo caso es gracias al miedo que puedo asumir responsabilidad. Y la responsabilidad y asumir responsabilidad no te garantiza el resultado de lo que vas a hacer, pero yo creo que te asegura la coherencia de que es lo que tú estás decidiendo, por activa o por pasiva, ¿no? Y de alguna manera, pues como apuntabais, tampoco se trata de, ya que es nuestro aliado, pues tampoco se trata de vencer al miedo. Y al final, cuando observas, quizá ves que en todos los cambios lo has tenido al lado, y no ha sido un inconveniente el miedo por sí mismo para hacer el cambio. Y yo al menos sí quiero decir que en cada cambio mi vida se ha enriquecido, lo cual no quiere decir que esté exenta pues de obstáculos o de momentos, como digo yo, cimas y momentos valle, ¿no? Pero vas aprendiendo que tienes los recursos y la capacidad para poder vivir, pues bueno, pues con plenitud cada uno de estos momentos, ¿no? Sí, decían una frase que me ha venido, es eso de que la gota de rocío también tiembla, ¿no? En ese momento en el que antes de abandonar la hoja cae el vacío, ¿no? Y es conectar con que forma parte del cambio, esa vibración en el momento en que abandonas lo conocido hacia algo que no sabes si habrá agua, ¿no? Como decías tú, es natural que haya esa vibración. Ahora, ¿por qué ponerle una etiqueta de que es algo que no quiero tener cuando forma parte de ese momento? ¿Por qué rechazarlo? O porque no, algo así está ahí. Sí, a mí precisamente la práctica de mindfulness, la práctica regular, ¿no? Porque he tenido muchos altos y bajos, ¿no? Pero lo que me ha aportado es, porque no he superado el miedo, o sea, yo cada día tengo miedo a cosas nuevas, ¿no? Pero el tema es que me doy cuenta antes, mira, ya está el miedo, ya viene por aquí el miedo, ¿no? Y entonces puedo regular lo que tú decías, ¿no? Regularlo y decir, bueno, pues vamos a lo que decimos en los cursos, ¿no? Abracemos el miedo, ¿no? Pero el miedo yo sé que seguirá existiendo y tiene que seguir existiendo, ¿no? Sí. Sí, como las otras emociones. Exacto, ¿no? Eso se estaba pensando de las otras emociones también. Sí, tampoco ahora querría centrarme, ¿no? Pero a veces también en los cambios también ha aparecido la tristeza, porque con el cambio también estás dejando atrás cosas, ¿no? Y la tristeza está asociada a esto, ¿no? A la pérdida. Pero son momentos en que puedes precisamente elaborar, darte cuenta de aspectos que antes, con el ruido, con la agitación, con la prisa, te pasaban desapercibidos, ¿no? Y para mí, en los últimos años, este estado digamos, ligado a la tristeza, ¿no? Este espacio que te permite aislarte y de alguna manera contemplar, para mí está muy unido también a la práctica meditativa de mindfulness o contemplativa, ¿no? Porque me da mucha posibilidad de insight, ¿no? De darme cuenta de cosas. No sé, en vuestro caso, ¿no? Sí, a mí mindfulness en ese sentido me ha aportado también más tranquilidad, más serenidad a la hora de abordar el cambio o abordar cualquier situación, ¿no? Este fin de semana había un momento en que he conectado con tristeza por un punto personal todavía que está ahí presente y el permitirme estar ahí con
como estar ahí con mi tristeza, sin tener que asustarme de ella o rechazarla o sentirme incómoda. Eso me ha permitido casi como que abrirme a ella y en un momento dado sentir plenitud. Y decir, ¿cómo puede ser? ¿No? Detrás de la tristeza había plenitud. Esto es algo que me ha aportado mucho la práctica, no sé, a vosotras, como de entrar en la emoción y realmente ver que detrás de ello, y precisamente al permitírmelo, surge un momento de conexión con la vida. Sí, sí. Y podríamos decir lo mismo, ¿no? De las otras emociones. Ahora, cuando decías esto, Amaya, de la serenidad, ¿no? Tranquilidad que te aporta la práctica de mindfulness en particular, ¿no? Una parte de la práctica de mindfulness o de la meditación de calma mental, por otra, es un paso a veces que para mí es como indispensable, ¿no? Justamente para calmar, digamos, las olas, pero después se abre una posibilidad de poder crear, ¿no? De ser como más proactivo, ir descubriendo nuevas cosas. No sé, Blanca, por ejemplo, en algún momento, en algún programa, pues compartió, ¿no? Que al principio llegó también al mindfulness después de una etapa de una cierta crisis o de estrés, ¿no? Pero me imagino que después se pueden descubrir cosas, ¿no? Y para muestra un botón con los proyectos que estás haciendo ahora, ¿no? Blanca. Sí. Para mí mindfulness llegué en una etapa así, como has dicho, de mucha ansiedad y de mucho estrés, y eso me ayudó a calmar la mente, a ralentizar los pensamientos y a ver un poquito más dónde estaba realmente. Pero luego, al seguir continuando con la práctica, llegas como a un conocimiento más profundo y llegas a una conexión contigo bastante más profunda, y eso, claro, eso se nota en todos los proyectos de tu día a día, tanto personales como profesionales, porque a mí, en mi caso, desde luego me ha ayudado a conocerme mejor y a tomar decisiones mucho más alineadas con realmente mis valores y mi propósito. Sí, claramente. Sí, yo creo que esto además se nota después cuando... Se notan varias cosas. Primero, en cómo disfrutas el trabajar con otras personas que están alineadas, ¿no? Con esto, como es tu caso aquí con nosotros, con la radio, pero también es el caso con Amaya o con Eva, ¿no? Cuando hemos compartimos proyectos conjuntos, ¿no? Y es que el hecho de que cada uno lo viva de manera individual o particular tiene después un efecto positivo, ¿no? De resonancia con los otros. Y Montse, hoy está lanzada, porque ya sabéis que a Montse le cuesta, ella está la productora tal ahí detrás de los mandos, pero hoy está activa y está on fire, dice, y además está contenta, se le ve. Montse. No, solo quería hacer un apunte, porque al oíros hablar, los cuatro estáis muy entregados en mindfulness, estáis viviendo casi de mindfulness, y me parece estupendo, y el cambio importante en vuestra vida a lo mejor ha sido pero el apunte era para que los oyentes no crean que solo podemos hacer el cambio si nos dedicamos al mindfulness o a la meditación, sino que el cambio de rumbo puede ser de cualquier forma. Y como antes apuntabais, el miedo lo podemos tener para hacer cualquier cambio en nuestra vida, y que es posible hacer el cambio de rumbo y dedicarse a cualquier cosa, y no hace falta que sea el mindfulness. Sin embargo, mindfulness ayuda muchísimo a que este cambio sea de una forma, pues diríamos, más placentera, eso sí. Sí, y te agradezco esta intervención. De hecho, yo he intentado en la dinámica, ¿no? de la sesión de hoy, de no hablar de mindfulness hasta que cada uno hablara de su experiencia, ¿no? en el cambio, precisamente para evitar que pueda parecer que mindfulness lo capitaliza todo. Pero sí que quería decir también que, porque a veces esto pasa en los cursos, hay gente que ya vive la experiencia, no tanto mindfulness, sino la experiencia mindful, de darse cuenta, de ser consciente, y no sabe ni que aquello tiene que ver con mindfulness. Y para mí esto es lo importante, es decir,
darte cuenta y ser consciente de qué es importante para ti en tu vida, cuáles son tus valores. ¿Estás realmente viviendo la vida que quieres vivir, que te gustaría vivir, que da sentido a que cuando... permitidme, pero para mí esto fue importante en el último cambio y lo es ahora, cuando hay el último aliento, si puedes darte cuenta de, ole tú, ha valido la pena. Uh-huh. Sí, quería añadir una cosa, además de todo lo que dices, que nosotros como que ahora estamos, es nuestra etapa, ¿no? Somos los adultos, por decir así, estamos inspirando a las nuevas generaciones. Y en mi caso, mis hijos, que yo era uno de los miedos que tenía, que un día como me culparan de haberles, ¿no?, de todo este cambio, al revés. Ellos vinieron a agradecerme el que yo no me hubiera conformado con la vida que supuestamente, ¿no?, se había hecho para mí, ¿no?, que era pues ser abogado, etcétera, etcétera. Y el que yo rompiera con eso y me permitiera buscar mi camino, equivocarme, cambiar, volver a cambiar y seguir cuestionándome como persona, como ser humano, les ha permitido a ellos el que hoy en día están realizando lo que ellos quieren, sabiendo que pueden equivocarse, cambiar y volver a cambiar. Y es un mensaje que me gustaría para todos los que están ahí decir, los que vienen detrás nos están mirando. Y si tú te lo estás permitiendo que ellos también sean libres para hacerlo. Vamos, yo los suscribo y creo que con Montse ahora nos miramos y los suscribimos al 100%, ¿no? Porque para mí también en su momento fue una sorpresa muy agradable, ¿no? Porque más bien yo estaba como más centrado en el tiempo que quizá no había dedicado suficiente espacio también y dedicación y tiempo a ellos, ¿no? En una etapa con una actividad profesional más intensa, y en cambio al final ellos lo perciben desde esta otra mirada, y no solo esto, sino que al final se convierten en una fuente de inspiración también para nosotros, ¿no? Claro, yo por ejemplo, que no he tenido hijos, he tenido 2 sobrinas fantásticas, pero cuando me paré y dije, ¿qué quiero hacer cuando sea mayor? A los 50 años, lo que me vino, y fue en una sesión de coaching, y lo que me vino es, quiero irme de aquí habiendo dejado esto un poquito mejor de cómo lo encontré. Y instantáneamente me vinieron los niños, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos una responsabilidad con esto, ¿no? Ya no es que sería bonito sino que yo creo que es una responsabilidad que tenemos. Y luego, lo que tú apuntabas, ¿no? Son fuente de inspiración, son maestros. Si realmente les prestamos atención, yo ahora tengo una nieta, es que son presencia pura. Entonces, lo que pasa es que luego, pues, los perdemos, ¿no? Pero yo creo que el tema de los niños son, pues esto, una responsabilidad y una fuente de inspiración. Sí. Yo creo que este compromiso, esta responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras, y con el planeta, ¿no? Empieza por tomar un serio compromiso y responsabilidad de nuestra propia vida, ¿no? Para que sea una vida, pues, alineada, ¿no? En todo esto que hemos estado hablando hoy. Estamos en la recta final. Hoy nos han acompañado Amaia Helguera, Eva Escolà, en un programa en el que ha habido una actividad por parte del equipo un poco más directa y más intensa que en otros programas, tanto por parte de Blanca como de Montse. Y en esta línea, pues quizá me gustaría en estos últimos minutos hacer como una rueda final, porque el tiempo pasa como muy rápido. Seguramente nos quedaríamos una hora más de programa, ¿no? Pero bueno, no se trata ni de sintetizar ni de tener que dar una gran frase final, pero simplemente que cómo nos sentimos ahora, ¿no? Después de haber estado charlando, compartiendo aspectos muy personales también, ¿no? De nuestra vida, tanto cambiando el rumbo como no. ¿Cómo nos sentimos ahora y
y bueno, cómo nos gustaría quizá continuar, ¿no? Lo dejo abierto, pero para que pudiéramos intervenir a todos, incluyendo a Montse, que está por aquí fuera de cámara. Yo me siento muy bien, me siento además muy esperanzada, porque creo que es por ahí donde hay que ir, ¿no? Entonces, ojalá este programa llegue a mucha gente y ojalá lo que hemos compartido aquí sirva para saltar un poco estos miedos, ¿no? Sí, la verdad es que me siento como conectada con vosotros, ¿no? Es algo como que siento que lo que nos une también es esto, el haber vivido el cambio en nuestra vida de forma importante. Me encantaría que esto animara a la gente que nos escuche para permitirse hacer, ir en pos de lo que realmente quieren vivir y que no tiene por qué ser algo súper grande, enorme, inalcanzable, ¿no? Sino que momento a momento, y para eso es mindfulness lo que ayuda, es poder entrar ahí en ese espacio y preguntarte, ¿qué quiero hoy en mi vida? Bueno, cuando preparábamos el programa, yo pensé, bueno, francamente, yo no sé si he cambiado nunca mi rumbo, sino que en un momento dado me desvié de mi rumbo y hace unos años volví a mi rumbo. Esto, perdona, luego te paso, Blanca, pero es increíble, ¿no? Porque una frase muy parecida me la dijo una persona con la que estamos también ahora profundizando en mindfulness, y me dijo, el programa MBSR y la práctica ahora me ha hecho redescubrirme y volver a conectar conmigo. Y para ella esto ha sido realmente muy, muy, muy saludable. Blanca, has empezado hoy el programa y casi que te va a tocar a cerrarlo. Sí, pues es que con esto que dice Montse ya me acabo de conectar con eso precisamente, que en este camino precisamente lo que voy haciendo es quitarme un montón de capas que he puesto durante muchos años para realmente conectar con la esencia y la profundidad. Y entonces en este programa yo me siento muy conectada y muy alineada con mis valores y nada, me encantada de haber tratado este tema desde un punto de vista más emocional y más auténtico, quizás. Pues muchas gracias, Blanca, muchas gracias, Montse, a nuestras invitadas, a Maya, a Eva, ¿qué voy a decir? Un placer contar con vosotras. Que me dicen que queda un minuto, pero bueno, hoy ya está, no voy a añadir más. Agradecer y deciros que la próxima semana estará con nosotros una persona muy interesante, Agustín Paniker, director de Editorial Kairos, y un experto además en muchas de las tradiciones contemplativas que hoy están en la base de muchas de las prácticas a las que nos hemos referido también hoy. Que paséis, muchas gracias por vuestra escucha y que paséis una semana consciente con plenitud y valor.